Nintendo estaba al borde del colapso. Después de dominar los años 80 y principios de los 90, su imperio comenzó a derrumbarse. Rechazaron el CD, rompieron con Sony y perdieron el liderazgo ante PlayStation y Xbox. Pero cuando todos esperaban una última batalla desesperada, Nintendo hizo lo impensable. Ignoró a los gamers tradicionales y apostó por otro público, y ganó. Esta es la historia de cómo una empresa japonesa casi desaparece y terminó resucitando al cambiar las reglas del juego. Antes de que Nintendo inventara mundos, fue solo una pequeña tienda en Kioto. En 1889, un artesano llamado Fusajiro Yamauchi fundó una empresa de cartas tradicionales, Hanafuda, hechas a mano, sin números, sin normas claras. Eran más arte que juego. Nintendo no era una multinacional. Era un rincón donde se escapaba la mente. Décadas después, su nieto, Hiroshi Yamauchi, tomaría el timón, y con él, Nintendo se volvió muchas cosas. Fabricante de juguetes, operador de taxis, incluso probó suerte con hoteles del amor en Japón. Lo intentaban todo, pero nada los convertía en leyenda. Hasta que llegaron los videojuegos. A finales de los años 70, Nintendo lanzó sus primeras recreativas, pero todo cambiaría en 1981 con Donkey Kong. No solo por el juego en sí, sino por la mente detrás. Shigeru Miyamoto, un diseñador joven, hijo de un maestro, obsesionado con las aventuras de su infancia entre bosques y cuevas. Miyamoto no solo hacía juegos, creaba mundos. Donkey Kong fue su debut, y con él nacía también el héroe, Jumpman. En ese juego era carpintero, no fontanero. Pero 2 años después, en un nuevo juego ambientado en tuberías subterráneas, se redefinió. Así nació Mario, y con él, el alma de Nintendo. En 1983, lanzan la Famicom. En Occidente, la conoceríamos como la NES. Nintendo no vendía tecnología, vendía sensación de descubrimiento. Juegos como Super Mario Bros., Zelda, Metroid, no eran solo entretenimiento, eran aventuras personales. Jugarlos era como abrir una puerta a otro universo. Luego llegó la Super Nintendo, y con ella, la Gran Guerra. Nintendo contra Sega. Mario vs. Sonic. Los años 90 no eran solo consolas, eran ideologías. Cada niño tenía que elegir bando, y Nintendo reinaba. Pero en la cima, empezaron a tomar decisiones, algunas visionarias, otras peligrosamente arrogantes. ¿Pero qué coño? Porque mientras ellos perfeccionaban su fórmula, alguien más estaba gestando una revolución. Y ahí fue cuando comenzó la caída. Un ingeniero de Sony llamado Ken Kutaragi creyó en un futuro con CD-ROM. Propuso una alianza con Nintendo. Trabajaron juntos, invirtieron tiempo, tecnología, confianza, pero en el momento clave, Nintendo lo traicionó. Anunciaron públicamente una alianza con Philips, rompiendo el acuerdo con Sony frente a toda la industria. Fue más que un rechazo, fue una humillación. Sony no lo olvidó, y Kutaragi no perdonó. Con el apoyo total de Sony, construyó algo más que una consola. Construyó su venganza, la PlayStation. En ese momento, el reinado de Nintendo empezó a tambalearse, mientras el mundo avanzaba hacia nuevos formatos y capacidades. Nintendo se aferraba al pasado. En 1996, lanzaron la Nintendo 64. Potente, increíblemente rápida, pero con un problema fatal. Seguía usando cartuchos. Los desarrolladores third party comenzaron a irse. Square, la casa de Final Fantasy, abandonó Nintendo. Capcom, Konami y muchas otras siguieron el mismo camino. El cartucho era rápido, pero limitado. Sin espacio para cinemáticas, sin audio de calidad. Mientras PlayStation explotaba con discos llenos de contenido, Nintendo empezaba a sonar viejo.
Aún así, la Nintendo 64 se defendió. Juegos como Mario 64, Zelda Ocarina of Time, GoldenEye eran obras maestras, pero no bastó. Las ventas no mienten. La PlayStation vendió más del doble que la Nintendo 64, y lo peor estaba por venir. En 2001, Nintendo lanza la GameCube, una consola más moderna, con formato óptico, pero con discos mini que nadie más usaba. El marketing era confuso, el diseño infantil y el catálogo escaso. Mientras tanto, Sony dominaba con la PlayStation 2 y Microsoft entraba con fuerza con la Xbox. Juegos más realistas, más potentes, más adultos. Nintendo, en cambio, seguía en su mundo de colores, setas y tuberías. Y por primera vez en su historia, Nintendo ya no marcaba el camino, solo lo seguía desde lejos. We are absolutely confident that Dolphin's graphics will equal or exceed anything that our friends at Sony can come up with for PlayStation 2. A principios de los 2000, Nintendo estaba contra las cuerdas. La caída era tan evidente que Microsoft intentó comprarla. Bill Gates envió a sus ejecutivos a Japón con una oferta multimillonaria. La respuesta fue surrealista. Los directivos de Nintendo se rieron en su cara. Nadie creía en Nintendo. Nadie, excepto ellos mismos. A principios de los 2000, Nintendo estaba contra las cuerdas. Sony arrasaba con la PlayStation 2. Microsoft se metía en la pelea con la Xbox. Y a Nintendo era la marca que muchos ya daban por muerta. Los analistas lo decían claro. O Nintendo cambia o desaparece. Pero no cambiaron hacia más potencia, ni hacia gráficos realistas. No intentaron copiar a Sony ni a Microsoft. Hicieron algo mucho más radical. Dejaron de competir. And at the start of this year, Nintendo did face some challenges. The most obvious concern, Nintendo GameCube. It had not sold through the way we planned, and its reputation among some players was unfavorable. The successor to Nintendo GameCube is already in development. And this time, we will not give our competitors a head start reaching the market. We are going to do it our way, and we are going to succeed. Nintendo entendió algo que los demás no veían. El público tradicional estaba saturado, pero había otro público que nadie miraba. Mientras Sony y Microsoft hablaban de specs y músculo gráfico, Nintendo empezó a hablar de accesibilidad, diversión y emoción. Así nació la Nintendo DS, una consola portátil con 2 pantallas, una táctil, gráficos modestos y una filosofía distinta. Cualquiera puede jugar. En pocos años, se convirtió en una de las consolas más vendidas de la historia. Llegó a hospitales, aviones, escuelas. La gente mayor jugaba, los niños jugaban, los que nunca habían tocado un control también jugaban. Pero lo mejor estaba por llegar. En 2006, Nintendo lanza la Wii, una consola que no apostaba por gráficos ni specs, sino por movimiento, participación, experiencia. Mientras Xbox y PlayStation peleaban por los gamers de toda la vida, la Wii entraba en los salones familiares, las residencias de ancianos, las fiestas, los gimnasios. Se convirtió en un fenómeno, un éxito cultural. Y en cifras fue aplastante. La Wii vendió más que la Xbox 360, más que la PlayStation 3, más que lo que muchos creían posible. Nintendo no ganó compitiendo, ganó reinventando. Cuando una empresa empieza a perder, lo habitual es que mire hacia afuera, hacia la competencia, hacia lo que funciona, y se limite a replicar. Nintendo no hizo eso, no quiso parecerse a nadie, quiso pensar diferente a los demás.
En un momento donde todas las marcas competían por lo mismo, Nintendo tomó otra dirección. No para ser distinta, sino porque el resto pensaba igual. Todos estaban mirando al mismo nicho. Mientras la industria hablaba de gráficos y potencia, Nintendo se preguntó algo básico. ¿Dónde no está compitiendo nadie? Y ahí encontró su ventaja. No fue una apuesta arriesgada. Fue una lectura clara del mercado. Demasiadas empresas haciendo lo mismo, vendiendo lo mismo y peleando por un público que ya estaba saturado. Nintendo no buscó hacer más ruido. Buscó hablarle a otra gente, de otra forma, en otro tono. Lo hizo a su manera. Este tipo de pensamiento no aparece cuando te obsesionas con encajar. Aparece cuando te separas, cuando observas desde fuera, sin ansiedad por imitar lo que ya funciona. ¿Y qué pasó después? Sony lanzó el PlayStation Move y Microsoft sacó el Kinect. Los mismos que ignoraron y ningunearon a Nintendo acabaron copiándolo. Ninguno funcionó como se esperaba. Cuando Sony y Microsoft quisieron competir en ese terreno, ya era tarde. Nintendo había creado la categoría. Eso es lo que ocurre cuando tomas decisiones mirando a las masas. Puede que sigas la corriente, pero nunca vas a marcarla. Nintendo no jugó mejor, jugó a su manera. Y a veces, esa es la única jugada que te queda. Salirte del juego y construir uno nuevo. El día que dejes de hacer lo mismo que hacen todos, es el día que empezarás a ganar. We are going to do it our way, and we are going to succeed.